Dios me les bendiga, mis hermanos, en este hermoso día domingo. Es un privilegio para mi persona estar juntamente con ustedes a pesar de la distancia física, pero es un privilegio para mí poder saludarles en este precioso día domingo que usamos esa palabra, acostumbramos a juntarnos, a tener ese convivio tanto como papás, mamás, abuelos, niños en la congregación. Pero ciertamente en lo físico no estamos aquí presentes, no nos podemos saludar en lo físico, pero en lo espiritual creo con todo mi corazón que allí ustedes están pendientes, ¿verdad?, de este momento especial de poder escuchar la palabra del Señor. Sé que hay hermanos en muchas partes de los Estados Unidos que nos están observando, están escuchando a través de este programa de Facebook y en YouTube también. Estamos en vivo y quiero saludarles, quiero decirles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que sean bendecidos de una manera especial. Hermanos allá en México, todo México, desde el norte, el centro y el sur de México, que nos están observando, nos están escuchando. Dios me les bendiga, mis hermanos, de todo mi corazón. Les saludo y espero siempre que ustedes continúen siempre adelante. Es la orden del Señor. Igualmente, hermanos, todo Centroamérica, Suramérica y en todas partes del mundo que pueden o tienen la oportunidad de nuestro Dios poder estar aquí juntamente conmigo, a pesar de la distancia, pero estamos juntos en el Espíritu. Saludos a todos mis hermanos, saludos desde aquí de la Iglesia Centro Cristiano Familiar en la ciudad de Springfield, Oregon. De todo mi corazón les digo una vez más, Dios me les bendiga, hermanos de la congregación, hermanas líderes, de las damas, de los varones, de los jóvenes, de los niños. Dios me les bendiga y adelante es la orden del Señor. Sin dar ni un paso hacia atrás, aunque hayan circunstancias negativas, el llamado de Dios es seguir hacia adelante, no quedarnos como Lot, que se quedó en la llanura pensando que eso era lo mejor para su vida y para su familia, mas al final nos dimos cuenta que fue un fracaso. No te quedes donde crees tú que estás bien. Quédate donde dice la palabra del Señor. ¿En dónde? En las manos de Dios. En este hermoso día, domingo, yo quiero compartir con ustedes, mis hermanos, la palabra del Señor. Hay una parte de la Biblia que sé que es conocido por muchos, porque habla sobre la historia de Israel. Ese pueblo de Dios, ¿verdad?, que hoy en día ocupa esas tierras benditas. Ese pueblo pues un día no era dueño, ¿verdad?, de tierras, pero sí tenían la promesa de parte de Dios que los iba a bendecir, que les iba a dar una tierra para que ellos vivieran permanentes. Y todos sabemos la historia, cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa y cómo Dios los guió por todo el desierto hasta que tomaran posesión de esa tierra en la cual hoy en día Israel está ahí en esa tierra bendita. Entonces, pero yo quiero meditar en esta tarde en una porción de la Biblia, en el capítulo 8 de Deuteronomio. Allí, hermanos, donde ustedes se encuentran, busquen en sus Biblias, hagan allí con sus familias, tomen la Biblia, siéntense por ahí cómodamente. Si tienen la oportunidad, si es posible, hasta un cafecito, ¿verdad? Ahí para poder tener ese convivio con su familia. Y yo desde aquí, pues, no tengo un cafecito, pero al terminar con seguridad me lo voy a ir a tomar. Pero ahí donde ustedes están, acomodamente, busquen en el Deuteronomio, en el capítulo 8. Ahí vamos a tener toda esa historia, vamos a abarcar desde el verso 1 en adelante, pero yo quiero leer un texto de ese capítulo con ustedes, porque de ese texto hemos tomado el tema
que vamos a expresar hoy en esta tarde. Entonces, capítulo 8 de Deuteronomio. Estoy hablando más para darle oportunidad a ustedes que busquen sus Biblias. Y ahí digan, gloria a Dios, aleluya, adoremos a Dios. Él vive, amén. Dice la Biblia que Él es un Dios de vivos, ¿verdad? No de muertos. Y nosotros vivimos porque Cristo nos dio vida, amén. Entonces dice el verso 11, en el capítulo 8 de Deuteronomio, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Lo leo una vez más ahí con ustedes, o repítanlo en voz alta juntamente conmigo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte. Oye esa palabra, no olvidarte ¿de quién? De Jehová tu Dios. Fueron palabras para Israel, pero son palabras para nosotros también, la iglesia. Porque el mismo Dios de Israel es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy, en estos días, por misericordia de Dios. Entonces, bajo ese texto, quiero que meditemos en un tema, juntamente con ustedes, mis hermanos. El tema se titula El deber de la memoria es no olvidar a Dios. Ese es el deber de la memoria. El deber de la memoria es no olvidar a Dios. Y no solamente estoy aplicándolo, o mejor dicho, no solamente lo voy a aplicar para nosotros como personas cristianas, creyentes, que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor, sino que también lo quiero aplicar para todo el mundo, para todos en general, porque todos los seres humanos creemos que hay un Dios. Creemos que hay un Dios. A diferencia del cristiano, el creyente, la diferencia es que no solamente creemos que hay un Dios, sino que le hemos aceptado como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Y haberle aceptado, tenemos que sujetarnos a las reglas, a los mandamientos, a los decretos y a los estatutos que Él nos ha puesto o nos ha dado para beneficio no de Él, para beneficio nuestro, que es la palabra bendita de Dios. Y ese libro que hoy en día se le ha quitado o se le ha añadido para beneficios muchas veces humanos. Pero el mejor beneficio es Jesucristo en la vida de nosotros, los seres humanos. Entonces, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, le dice Moisés, o mejor dicho, le dice Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel. Es como Dios por medio de mi persona, por medio de los predicadores, les habla Dios al pueblo, al pueblo. Entonces, el deber de la memoria, y el deber es una responsabilidad. Y la responsabilidad, cuando se lleva a cabo, trae beneficios. Pero la responsabilidad, cuando no se lleva a cabo, no trae beneficios. Entonces, el deber de la memoria es no olvidar a Dios. Ese es el tema. El deber de la memoria es, no olvidar a Dios. Hoy en día se habla de lo que está aconteciendo a nivel mundial. Predicaciones a nivel mundial. Gloria a Dios por todo eso. Noticias. Y en todos los ámbitos a nivel mundial, toda persona habla, expresa de lo que está aconteciendo, de la cantidad de personas que han muerto, del impacto que ha tenido esta enfermedad. Y esto se habla a nivel mundial. La iglesia tenemos esa confianza en Dios.
Pero las personas que no tienen a Dios en su corazón, hace falta esa confianza, hace falta esa paz, hace falta ese gozo, hace falta esa esperanza. Pero en aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo, para nosotros el vivir o el morir es una bendición. Entonces, yo quiero hablar de algo futuro, Y es lo siguiente, como dije al principio, se habla hoy en día, noticieros en todos los aspectos de las noticias, hablan sobre este virus, esta enfermedad, la gente que muere, la gente que está infectada, habla de todo eso. Y que cómo va a quedar la economía, que cómo va a quedar esto, cómo va a quedar lo otro. Y así está el mundo. A nivel de países hay esos grandes problemas. Pero yo quiero pensar un poco más en el futuro. ¿Cuál será la actitud del ser humano después que todo esto termine? ¿Cuál será la actitud del ser humano después que todo esto termine? No olvidemos que esto va a llegar a su etapa final, después de haber tenido pérdidas humanas, porque eso será así y está sucediendo. Pero va a llegar a su etapa final. Dios en su misericordia va a dar la sabiduría para poder obtener esa medicina y que los países puedan darla a las personas necesitadas. Entonces, ¿cuál será la actitud del ser humano después de que todo esto termine? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la historia que vamos a ver hoy, habiendo leído el verso 11 de Deuteronomio, capítulo 8, donde dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Esa porción nos indica que Moisés estaba a la orilla del Jordán, ya listo para que el pueblo de Israel tomara posición de las bendiciones de Dios. Después de haber vivido 40 años en un desierto, ahora estaban a punto para tomar posición de la tierra prometida. Y es ahí donde Dios les dice o les habla sobre el futuro, que lo vamos a estar viendo un momento más adelante. Entonces, pero volvamos ¿cuál será la actitud del ser humano después de que todo esto termine? ¿Nos olvidaremos de lo que hoy se vive? Y estoy seguro que el hombre continuará viviendo como lo hizo tiempo atrás, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay dolor, nos acordamos que Dios existe. Cuando hay una enfermedad, nos acordamos que Dios existe. Cuando hay problemas, nos acordamos que Dios existe. Pero cuando no hay dolor, nos olvidamos que Dios existe. Vuelvo a repetirlo. Cuando hay dolor, nos acordamos que Dios existe. Cuando hay necesidad, nos acordamos que Dios existe. Pero cuando el dolor ha pasado, cuando la necesidad ha pasado, nos olvidamos que Dios existe. Y esto va a ser así. Habiendo terminado todo lo que hoy en día estamos viviendo a nivel mundial, va a llegar el día que Dios en su misericordia va a ponerle un paro a todo esto. Y por misericordia va a dar la sabiduría para inventarse la medicina adecuada a este problema. Aunque la medicina adecuada al problema de la necesidad del alma del hombre es Jesucristo. Pero es ahí donde yo quiero llegar. Que cuando todo esto termine, el hombre va a continuar viviendo a como ha vivido antes. Las leyes inmorales se van a seguir extendiendo en los países. ¿Por qué? Porque cuando hay dolor, nos acordamos
que Dios existe. Y cuando no hay dolor, nos olvidamos que Dios existe. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, antes de darle la tierra prometida, como quien dice, antes de bendecirlos, Dios los detiene y les dice, no se olviden de mí cuando yo les bendiga a ustedes. El deber de la memoria es entonces no olvidarse de Dios. En el capítulo 8 siempre vamos a estar estudiando, mantenga su Biblia abierta, la palabra del Señor abierta. En el libro de Deuteronomio estamos. Dios por medio de Moisés habla al pueblo antes de introducirlos a la tierra prometida. Antes de introducirlos a la tierra prometida, Dios, por medio de Moisés, habla al pueblo de Israel. Y le dice en el versículo 7, oiga bien, verso 7, Jehová tu Dios te introduce, te lleva en la buena tierra. Tierra de arroyos de agua, de fuentes y de manantiales que brotan vegas y en los montes. Tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras y granados. Tierras de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y el verso 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra o por la buena bendición que Él te habrá dado. 40 años caminando en el desierto, donde hubieron momentos difíciles. Tú conoces mejor la historia porque has leído la historia de la vida de Israel desde que salió de Egipto. Aún en la vida de allá en Egipto, antes que Moisés naciera. La Biblia dice que Israel era un pueblo que estaba siendo atormentado por por la misma nación de Egipto, por Faraón. Le eran impuestas cargas que ya eran difíciles para llevar en los hombros de este pueblo de Dios que es Israel. Y por todo el desierto Dios se manifestó de una manera especial. Pero vemos que a pesar de esos momentos especiales con Dios, Israel actuaba prontamente olvidándose de Dios. Porque eso es una de las cosas que tenemos los seres humanos. Que cuando hay dolor, nos acordamos de Dios. Cuando el dolor se acabó, se termina, nos olvidamos que existe un Dios. Y esa es la aplicación que yo quiero tener juntamente para ustedes, para mí y para todos los que en este día están observando y están escuchando esta palabra. No te olvides de Jehová tu Dios. El deber de la memoria es no olvidar. Y nosotros estamos acostumbrados a olvidarnos lo que hacemos y a mantener en memoria aquellos que nos hacen. Ahora démosle vuelta al asunto. Nos olvidamos pronto de lo que Dios es para con nosotros, pero nos recordamos pronto que el mundo nos está ofreciendo muchas cosas. Y cuando nos olvidamos de Dios, vamos en busca del mundo. Y Dios, antes de introducirlos, porque así le dice Moisés, Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Todavía no habían pasado el Jordán, todavía no había pasado en la conquista. No, antes de las bendiciones, Dios se sienta con ellos y les habla por medio de Moisés. Hoy Dios nos está hablando a ti como cristiano. Y si tú no eres cristiano, también te está hablando
que este problema va a acabar. Este problema va a terminar. Porque Dios en su misericordia lo va a hacer. Pero, ¿qué vas a hacer después de que todo esto termine? Como cristiano, ¿vas a buscar más de Dios? Como cristiano, ¿vas a amar más a Dios? Como cristiano, ¿vas a enrolarte más en las cosas de Dios? ¿O como no cristiano, vas a venir a los pies de Cristo? ¿O vas a continuar viviendo a como ha vivido anteriormente? Estamos viviendo esto, pero no es necesario que solamente esto venga. Puede venir un terremoto, puede venir otro virus, otros problemas físicos. El punto es, ¿cuál va a ser tu actitud cuando esto termine y pases a una nueva etapa? ¿Cuál va a ser tu actitud como cristiano? ¿Vas a buscar más de Dios? ¿Vas a acercarte más a Dios? O como no cristiano, vas a buscar a los pies de Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés: Jehová tu Dios te introduce. No le dijo Moisés: yo los voy a introducir a la tierra prometida. No, es que el hombre no puede darnos nada de lo que el hombre necesita. ¿Qué es lo que el hombre necesita? Más que todo, a Cristo en su corazón, la salvación, el perdón, vida eterna. Y el hombre no lo puede dar. Pero Jesucristo sí lo puede dar. ¿Y cuál es el único paso que tendrías que hacer? Aceptarlo como tu Salvador y dejar que tu vida empiece a caminar en su presencia. Y tú como hermano cristiano, seguir allí en esos pasos en el Señor. Moisés dijo: Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, lo va a introducir a la tierra buena. Entonces, en estos textos que vamos a estar estudiando, hay cinco cosas que hemos encontrado en estos versículos. 5 cosas, pueden haber más, pero yo voy a introducir en esta tarde 5 cosas, 5. Que la memoria, oye bien, 5 cosas que la memoria no tiene que olvidar. 5 cosas que el cristiano no tiene que olvidar. 5 cosas que el ser humano no tiene que olvidar. Y corres el peligro de olvidar cuando todo esto termine. Corre el peligro que ahorita tienes miedo, estás espantado a lo mejor porque se predica, estamos en los últimos días, ya el final viene. Y es cierto, estamos viviendo los días que la palabra del Señor lo ha anunciado. Últimos días. Y en los últimos días, ¿qué es lo que debemos de hacer? Estar preparados como cuando vas a salir de viaje. En los últimos días tú ya tienes preparado las maletas, tienes preparado, si vas en automóvil, ya has chequeado tu carro, ya tienes todo preparado para que cuando llegue el momento, tú sales tranquilamente. Entonces, hoy en este día es día de prepararte, porque ciertamente sí estamos en los días finales, pero todavía no llega el final. Es principio, dice la Biblia, principio. Vienen cosas más terribles. Vienen cosas más duras. Entonces, hay 5 cosas que la memoria no tiene que olvidar. Y esa se la dijo Moisés al pueblo de Israel. Entre ese pueblo de Israel ahí estaba Josué, Caleb y muchos más. Otros rebeldes murieron en el desierto. Esos que murieron en el desierto son aquellos que después de pasar este problema físico que estamos viviendo, van a volver a su propia vida otra vez igual. Países extendiendo leyes en contra de la palabra de Dios. Países quizás legalizando leyes inmorales. Después de todo esto, fueron los que murieron en el desierto, que no reconocieron a Dios, sino que siempre se levantaban. Cuando Dios los bendecía, ahí era Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cuando venía una necesidad de algo, empezaban a hablar en contra de Dios. Claro que señalaban a Moisés, porque era el líder que Dios había puesto. Pero Moisés
clamaba a Dios y Dios tenía misericordia. Y es por eso que Dios no destruyó a todo Israel, mantuvo una simiente ahí, que hoy en día existe el pueblo de Israel y es bendecido por Dios porque es el pueblo de Dios. 5 cosas en estos textos y voy a empezar con la primera, y esto va en lo personal al pueblo de Israel, en lo personal, ya en lo personal. Le dice en el verso 11, busquen conmigo en el verso 11, estamos en Deuteronomio capítulo 8. Ahí busquen la Biblia, mantengan la Biblia abierta ahí, ¿verdad? En el verso 11. La primera cosa que Dios les dice antes de introducirlos a la tierra prometida, como llevándolo a la par con nosotros, es antes de que todo esto termine, debemos de pensar qué vamos a hacer cuando esto termine. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, cuídate, eso ya va en lo personal, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos. Y los mandamientos es orden dada con autoridad para hacerlo. Sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate. Cuidémonos que cuando todo esto termine, amemos a Dios con todo nuestro corazón. Tú que no eres cristiano, que no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuídate en lo personal de que antes de que todo esto termine, porque vuelvo a repetirte, esto va a terminar. Dios en su misericordia va a dar la solución. Esto no es porque un hombre se levante y diciendo reprendemos el virus y lo detenemos. No. Si Dios lo ha permitido, si Dios hubiera querido, no lo permite. Y no vamos a ir en contra de lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor dice que van a suceder cosas así. Van a suceder. ¿Quiénes somos nosotros para detener a Dios? Cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, cuando el Señor le dijo a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y morir, Pedro le dice, no Señor, no vayas. ¿Por qué te va a acontecer tal cosa? Si es posible, Señor, yo doy mi vida por ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Quítate de mí, Satanás, porque eres mi estorbo. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito en la palabra por los profetas, que ya estaba escrito que Él iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Esto que está sucediendo es algo que Dios lo ha permitido. Y lo que sí vamos a pedirle a Dios es misericordia. Misericordia no tanto por nosotros que ya conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque tenemos la seguridad en Cristo. Misericordia por aquellos que todavía no le han conocido, no le han recibido como su Señor y Salvador. Misericordia. Y Dios va a tener misericordia. Dios va a tener misericordia y va a dar la solución. Pero, ¿qué va a pasar después? Cuando todo vuelva a la normalidad y empiece otra vez la economía y todo a levantarse. Hermano, ¿te olvidarás de Dios o buscarás más de Dios? Amigo, ¿buscarás a Dios o te enrolarás más en las cosas del mundo? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener ese cuidado personal de no olvidarnos de Dios? Y mire, Dios es un Dios que conoce el mañana. Tú y yo, como seres humanos, no conocemos el mañana. Podemos conocer lo que planeamos hacer mañana. Tú puedes conocer que mañana te vas a poner una camisa negra, azul, verde, como sea, y ya la tienes lista, preparada allí. Sabes eso, conoces, tienes conocimiento de eso. Pero de lo que va a acontecer el día de mañana, tú no lo sabes. Ahora, sí sabes en el sentido de que todo lo malo que se siembre en el día de mañana lo vas a cosechar. Sea malo o sea bueno, lo vas a cosechar.
Pero de saber qué va a pasar el día de mañana, no lo sabemos. Dios sí conoce el mañana. Y a muchos de nosotros también se nos ha olvidado el pasado. Y el pasado, Dios tiene memoria de todo eso también, y a nosotros se nos ha olvidado. Por eso hay que tener cuidado de cuidarnos. Cuidarnos. Y Dios le dice al pueblo de Israel, cuídense. ¿Por qué? Dice en el verso 12, lea ahí conmigo en el versículo 12 al 14. No suceda. Como quiere decir, cuando pase todo esto que está sucediendo, no suceda que comas y te sacias. Edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumenten. Estamos hablando de que después de todo esto que está sucediendo, vas a volver a trabajar y a ganar más dinero, y es posible hasta doble trabajo, hasta 3 trabajos. Y te vas a empezar a olvidar de Dios. Porque vas a volver a unos momentos donde como que vas recuperando lo que has perdido en este tiempo que estamos viviendo. Y Dios le dice al pueblo por medio de Moisés, oiga bien esto, antes de introducirlos a la tierra prometida, antes de que todo esto termine, Dios nos enseña que después de todo esto, en su misericordia, la economía se va a volver a levantar. Los países se van a volver a levantar. Vamos a volver a tener la oportunidad de juntarnos en la casa de Dios. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud, hermano? ¿Vas a buscar más de Dios? Tú que dices que no necesitas congregarte, que dices que no necesitas leer la palabra, que dices que no necesitas orar, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten. Y mira lo que dice el verso 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber abundancia, empezamos a poner a Dios en un segundo lugar. Cuando hay abundancia, empezamos a comprar y a tener, y muchas veces, sin pedirle a Dios, nos metemos en deudas, porque creemos que todo va a ir bien. Y mira lo que acaba de suceder. ¿Cuántas personas creyendo, cristianos? Estoy hablando de aquellos que ya tenemos una relación con Dios, que quizás nos hemos metido a deudas porque todo iba bien, y mira, de repente, ¡pum!, todo vino abajo. Entonces ahora Dios en su misericordia va a dar la oportunidad a este mundo que se vuelva a levantar. En su misericordia. No porque el hombre lo merezca. No merecemos la misericordia de Dios. Hermano, tú que has sido bendecido, ¿cuál ha sido tu actuación después de ser bendecido? Ha menguado tu vida espiritual. No te engañes. No nos engañemos. Nuestra vida espiritual después de ser bendecidos, menguamos. Es como que las bendiciones vienen a nuestras vidas a poner a Dios en un segundo lugar. Y yo te quiero decir que las bendiciones de Dios tienen que ser en un plano después, y en primer lugar Dios. Y Dios le dijo, no sea que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Acuérdate de dónde Dios te trajo. Entonces, 5 cosas. La primera es, cuídate. Cuídate que después de ser bendecido no te vayas a olvidar de Dios. Cuídate que después que todo esto termine, vuelvas a una vida sin tomar en cuenta a Dios. Así de clara es la palabra del Señor. Y se lo dijo Dios al pueblo de Israel. Y quizás podrían decir algunos, eso fue para el pueblo de Israel. Es cierto, fue para el pueblo de Israel.
Pero el mismo Dios de Israel es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy. Es el mismo Dios que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Entonces, cuidémonos de no olvidarnos de Jehová tu Dios. Porque no vaya a ser que cuando las cosas empiecen a ponerse bonitas, nuestro corazón se enorgullezca y nos olvidemos de Dios. Segunda cosa que Dios por medio de Moisés pide al pueblo de Israel que tome muy en cuenta. Es que es lindo extender la mano y que le bendigan a uno. Es lindo que usted extienda la mano y alguien venga, mano, Dios le bendiga, y le da, ¿verdad?, ahí una bendición. Y es lindo, más lindo cuando está en el momento que usted necesita esa bendición. Imagínense, usted está pasando por una necesidad y viene un hermano y le dice, hermano, Dios le bendiga, y le extiende la mano y le da una bendición ahí. Y usted siente, la verdad, siente aquello en su mano, ¿verdad? Y ya le da la mano y Dios le bendiga, mi hermano. Y ya ve, y es una bendición. Y dice usted, no tenía para la leche, no tenía para esto, no tenía para lo otro, que Dios me bendijo. ¿Ah? Es lindo ser bendecido, porque Dios toca. Pero ¿cuál es la actitud después de recibir la bendición? ¿Cuál va a ser la actitud? Y eso es lo que yo quiero enfocarme. ¿Cuál va a ser nuestra actitud de mañana cuando todo esto termine? ¿Vas a buscar más de Dios, mi hermano? ¿Vas a enrolarte más en las cosas de Dios? ¿Vas a servir más con todo tu corazón en la obra del Señor? ¿Con las hermanas, con los varones, con los niños? ¿En todo? ¿Vas a buscar más de Dios? ¿Vas a dejar de ponerte a ti en primer lugar? ¿O tú que no conoces a Dios como tu Salvador, vas a buscar del Señor cuando todo esto termine? Segunda cosa, allí está en el versículo 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuidaréis. La responsabilidad para ellos era cuidar, o cuando dice cuidar, quiere decir poner en acción lo que Dios les estaba enseñando. ¿Y quién iba a ser el beneficiado? ¿Quién es el beneficiado cuando amamos a Dios con todo el corazón? ¿Quién iba a ser el beneficiado en el pueblo de Israel? Si Dios o Israel iba a ser el beneficiado. ¿Sabe quién iba a ser el beneficiado o el bendecido? El pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dice, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Mira, Dios estaba cumpliendo la palabra. 400 y muchos años atrás, Dios se lo dijo a Abraham. Y le mencionó que ese pueblo de Israel iba a estar en Egipto y que de ahí Dios lo iba a sacar con mano poderosa. Cumplió Dios su palabra. Y si Dios cumple su palabra, cumplámosle nosotros también. Y cuando nosotros le cumplimos a Dios, ¿quién es el beneficiado? Hermano, hermana, los beneficiados somos nosotros. No es Dios. Dios se goza, se alegra de tener un pueblo que le ama. Ese es el beneficio para Él. Pero que Él es Dios. Pero el mayor beneficiado aquí somos nosotros. Cuidaréis. ¿Y cuál es el principal mandamiento que Dios dio? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando dice con todas tus fuerzas, quiere decir que hay momentos que tú no tienes fuerzas para seguir adelante y que la carne te dice, no, ya no sigas adelante. Pero tú, como tú amas a Dios, con toda tu fuerza haces el esfuerzo para seguir adelante en el camino del Señor. ¿Sabe por qué?
Porque el beneficiado eres tú. Porque la Biblia dice en Hebreos que está instituido que el hombre muera. Y después de muerto, venga juicio delante de Dios. Entonces, cuidaréis. La segunda cosa que Dios le dice a Moisés, antes de que este pueblo pasara a tomar posición de la bendición, antes de que este pueblo pasara a tomar posición de la tierra prometida, Dios le dice al pueblo de Israel, cuidaréis. Primero le dijo, cuídate en lo personal, cuídate. Segundo le dice, cuidaréis de poner por obra tu mandamiento. ¿Para qué? Para que seas bendecido. Tercer cosa que Dios le muestra al pueblo. Te acordarás. Esa palabra, oye bien, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Recuérdate, todos esos 40 años, apliquémoslo en este sentido. Acuérdate, cuando problema de esta enfermedad, este virus, empezó a manifestarse a nivel mundial. Que hemos llegado, por cumplir las leyes, que hemos cerrado nuestros servicios en todas las iglesias. Pero aunque hemos cerrado la casa de Dios para estar físicamente aquí, pero en nuestras casas, en nuestros hogares, o quizás tú has tenido la oportunidad de continuar trabajando porque no hay mucho contacto y has tenido la oportunidad, y esa es una bendición. Pero acuérdate de que te empezó todo esto, has visto que Dios ha estado contigo. Que Dios ha estado con nosotros. 40 años Israel en el desierto. ¿Y qué le dice Moisés al pueblo de Israel? Acuérdense, antes de entrar a la tierra prometida, hoy ustedes no son dueños de una porción de tierra, pero cuando entran en la tierra prometida, ustedes van a ser dueños de su propia tierra. Antes ustedes no tenían casa propia, eran esclavos en Egipto, pero hoy, pasando a la tierra prometida, van a ser dueños de su propia casa. Antes no tenían que ofrecer a sus hijos en Egipto. Corrían peligro aún hasta de matarles o maltrato porque eran esclavos. Hoy van a tener una tierra donde sus hijos van a crecer y los hijos de sus hijos van a crecer. Qué lindo es Dios. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Hermano, lo que eras, lo que hacías, que a lo mejor nadie te quería, nadie te apreciaba. Pero lo que Dios hizo en tu vida fue un cambio maravilloso, precioso. Y eso lo hizo en el pueblo de Israel. 40 años. ¿Sabe qué le dice Dios al pueblo de Israel en el versículo 3? Durante estos 40 años, le dice en el desierto, te sustentó. ¿Tenías sed? Dios te dio agua. ¿Tenías hambre? Dios te dio de comer. ¿Tenías calor? Dios te cuidó durante el día con una nube. ¿Tenías frío? Durante la noche, Dios puso fuego en lo alto para darte o sacarte del frío y también para iluminarte donde tú ibas a caminar o donde tú ibas a descansar. Le dijo Moisés al pueblo de Israel. Entonces, acuérdate que te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Le dice el verso 3, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La palabra de Dios. Y es algo que muchos lo recalcamos aquí nosotros, que el libro que menos leemos hoy en día, mi hermano, es la palabra del Señor.
es la palabra del Señor. ¿Y de dónde viene el alimento espiritual para que estés fuerte en los momentos difíciles? La palabra. Y eso fue lo que Dios le dijo a Israel. Y también se lo dijo a Josué. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Nunca. Meditarás en este libro de día y de noche para que todo lo que hagas prosperará. Acuérdate. Te sustentó. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. En estos 40 años. No te faltó vestido, no te faltó calzado. Hermano, es que no nos falta nada en Dios. En Dios todo lo tenemos. Aunque pasemos momentos de escaseces, pero en Dios todo lo tenemos. Porque Dios usa de una manera o de otra bendecirnos. Bendecirnos. Cuarta cosa que Dios le pide al pueblo de Israel por medio de Moisés. Cuarta cosa. Reconoce. Acuérdate que en el versículo 2 y el 3, Dios le dice al pueblo de Israel, te acordarás. ¿Pero de qué te acordarás? De lo que fuiste, de lo que eras. Que en estos 40 años en el desierto no te faltó nada. Te calenté en la noche. Te di sombra de día. Te di sustento, te di alimento, te guardé, te cuidé. Fui medicina para ti. Pero ahora Dios le dice al pueblo de Israel, reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigará. Como quien dice, te voy a dar la bendición, pero también así como te voy a dar la bendición, si no tomas en cuenta lo que yo te estoy enseñando, también te voy a castigar. También te voy a castigar. Reconoce hoy este día, mi hermano. Reconozcamos que esto va a acabar. Y vamos a volver muy pronto a reunirnos en la casa de Dios. Vamos a volver a reunirnos, a darnos la mano, a cantar ese coro, ¿verdad? Que cantamos al principio. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a volverlo a hacer en la casa del Señor. Pero medita en esto. ¿Vas a volver a ser mejor? ¿O te vas a mantener en ese nivel que has tenido? ¿O vas a menguar en el nivel espiritual? Mi consejo como pastor de la congregación y para todos mis hermanos que me ven en cualquier lugar es crecer mejor en un nivel espiritual para con Dios, porque el bendecido somos nosotros. Y si no lo hacemos, reconozcamos, dice la Biblia en verso 5, que así como el padre castiga a su hijo cuando se porta mal, así también Jehová castigará. El pueblo de Israel entró y Dios le dio posición. Dios derrotó a los enemigos. Pero vemos muchas veces que Israel se portó mal ya dentro de la bendición. Y Dios los castigó. Y uno de los casos, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de este hombre cuando tomó cosas, anatemas que Dios había dicho, no lo haga. Y este hombre tomó y se las llevó a su casa y ahí las encerró, ahí las guardó. Y no dijo nada. Y vemos que Dios castigó a esa familia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. No hay un ser humano en el mundo que ame tanto. El padre, la mamá, ama. Pero también no hay nadie más que ame este mundo como nuestro Dios. Nuestra vida depende de Dios, Por nuestras actitudes malas que somos, aún como cristianos, tenemos actitudes muy malas. Muy malas. Si Dios no fuera misericordioso, que tanto tiempo atrás nos hubiera destruido, como lo quiso hacer con Israel. Pero Moisés le dijo, no Señor, no lo hagas, porque este es un pueblo tuyo. Y Dios no lo hacía.
Pero va a venir un día, viene un tiempo que va a ser peor de lo que estamos viviendo. Y ese día nos vamos a presentar delante de Dios. Y en Apocalipsis dice la Biblia ahí, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es un castigo grande. Si tú te sientes mal cuando no te toman en cuenta, tú te sientes mal cuando alguien te desprecia, ¿cómo te vas a sentir cuando te presentes delante de Dios y tu nombre no esté escrito en el libro de la vida? ¿Y cuál es la manera para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Te has de preguntar. La única manera es aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo ya lo acepté, al decir algunos. Yo soy hermano, me congrego en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces es mantenerte caminando, como dice en el versículo 6. Y es la última palabra que vamos a ver en esta tarde. Guardarás. Guardarás. ¿El qué? Los mandamientos de Jehová, tu Dios. Guardarás. Andando en sus caminos y temiéndole a Dios. Fíjate, guardarás. Entonces, mi hermano, hermana, al guardar la palabra de Dios en tu corazón, fíjate en esto que te voy a decir. Dios nos pide perfección, porque Dios sabe muy bien que no vamos a ser perfectos mientras estemos en esta carne, en este mundo. Pero eso no es una excusa para vivir una vida desagradable ante los ojos de Dios. Porque la Biblia dice, sé santo como yo soy santo. ¿Y qué significa esa palabra santo? Significa separación, separado. Tú, desde que Dios te trajo del mundo, de la vida del mundo, te separó para Él. Entonces, tú ya no te debes a lo que antes eras. Hoy te debes a Dios, porque Él es nuestro Señor y amo. Si antes hacíamos lo que el enemigo nos hacía vivir en el mundo y le obedecíamos, cualquier cosa que en el mundo queríamos, lo hacíamos. Éramos obedientes a los deseos de la carne, porque éramos gobernados por el mundo. Ahora que Dios nos separó, nos limpió, nos lavó, nos justificó con la sangre de Cristo, nos debemos a Él. Él es nuestro Señor. Pero en aquel día dice la Biblia que muchos de los que hemos sido separados nos vamos a presentar delante de Él y le vamos a decir, Señor, Señor, si yo te acepté y me congregaba en X congregación, Señor. Y el Señor, ¿qué va a decir? No os conozco. Y una palabra muy difícil de escucharla. Malditos hacedores de maldad. Entonces, si nos sentimos mal cuando nos desprecian, nos sentimos mal cuando extendemos la mano y no nos saludan, que esto pues pronto pum y pasa, pero ¿qué pasará en aquel día final cuando estemos delante de Dios? Que eso será por la eternidad. Entonces yo termino en esta tarde, mi hermano, Dios te bendiga. Mira, quiero terminar con esto, con lo que di al principio. Dije al principio que hoy se habla en la televisión y en todos los medios, se habla de lo que está aconteciendo a nivel mundial, de la cantidad de gente que está muriendo, y de todo esto se habla. Pero yo quise decirles a ustedes o expresarles cuál será la actitud del hombre cuando todo esto termine. ¿Cuál fue la actitud de Israel cuando ya ellos entraron a tomar posición de la tierra prometida? ¿Obedecieron a Dios? No. Hicieron lo contrario a lo que Dios les había dicho. En estas 5 palabras que yo les mencioné, hicieron lo contrario. Por eso fueron llevados muchas ocasiones esclavos a otros lugares. Y también
Otros vinieron y se apoderaron de sus tierras y ellos eran esclavos. Cuando no hicieron y se olvidaron de Dios y no hicieron lo que Dios les mandó. Eso puede suceder también en nosotros. Olvidamos lo que Dios es para con nosotros y nos apartamos, nos alejamos de Él. Otros van a venir a tomar posición en nuestras vidas. Y eso Dios no lo quiere. ¿Qué vamos a hacer después de que todo esto pase? Cuando Dios en su misericordia dé la solución a este problema. ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Va a buscar de Dios? ¡Qué lindo fuera! Pero yo estoy seguro que muchos se van a olvidar de todo esto porque van a empezar a progresar y quizás a tener más de lo que antes tenían. Y quizás hasta 2, 3 trabajos se les van a venir porque va a haber mucha necesidad de trabajadores y van a decir, Dios me está bendiciendo, tengo 3 trabajos. Y es lo contrario. Mi hermano, Dios te bendiga. Es una bendición de que por medio de este método, ¿verdad?, de Facebook estemos en contacto. Yo oro por ustedes y yo sé que ustedes también oran por mí. Y por toda la congregación. Acuérdense de cada uno de mis hermanos. Oremos los unos por los otros. Y cuando todo esto termine y nos volvamos a juntar, pero que realmente crezcamos espiritualmente y crezcamos en la unión entre los unos con los otros. Porque todos estos problemas, como se dice el cántico ¿verdad? Después de la tormenta viene la calma. Hermano, te insto a afirmarte, a buscar más de Dios. Que cuando todo esto termine, busque más de Dios. Y tú que no conoces del Señor Jesucristo, quieres buscar más de Dios, hazlo. Porque muy pronto el que ha de venir, vendrá. Aunque algunos lo tienen por tardanza, pero recuerda que la Biblia dice que un día para el Señor son como 1000 años. Como 1000 años. El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Y el deber de la memoria es no olvidar a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Aquí estamos en Centro Cristiano Familiar, Springfield, Oregon. ¿Usted quiere visitarnos? Estamos en la calle G, 1175 G, esquina con la calle 12 en Springfield, Oregon. Dios te bendiga y siga adelante, hermano. Dios te guarde, hermanos en toda la nación de los Estados Unidos, hermanos en México. Dios me les bendiga, mis hermanos en México. Sé que si están viendo ahorita este programa o lo van a ver después, no sé, pero Dios me les bendiga desde aquí, desde Springfield, Oregon. Saludo a todos los hermanos pastores también y hermanos en México, Centroamérica y en todos los lugares. Dios me les bendiga y estamos siempre en contacto y adelante es la orden del Señor. Amén.